Mauro, muy buenas noches, ¿me escuchas? Perfecto, y claro, querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo enorme para ti, por supuesto, para toda la gente. Mauro, ¿estás en tu casa o en la oficina? Por ahí, por ahí. A ver cómo le va. No está ni en la casa, no está ni en la oficina. Ni en la casa ni en la oficina. Nini sería, así Vamos a como dejarlo los ahí. jóvenes que dicen que ni trabajan ni estudian. Así. Entonces, Nini, por ahí, por ahí. Pero Miguel estamos aquí Soria, al pie del cañón eso sí, no te preocupes. por supuesto, cumplir lo de todos los jueves. Así que ahí estamos. Miguel Soria nos envía un saludito. Gracias, Miguel, por estar conectados, como siempre, como todos los jueves a esta hora. A ver, Mauro, vamos a la vena. Yo te voy a ser sincero. Hay temas que sinceramente no comprendo, no entiendo. Y a veces me canso porque yo digo, mejor espero el jueves, le pregunto al Mauro. Entonces, quiero consultarte sobre. Vamos con el tema de la judicatura. A ver, entiendo que fue el caso cuando fueron a pedir por Guadalupe Llori, ¿no? Y empezó el relajo, pero Correcto. ahí me salté el capítulo de Macías, no sé qué pasó con Macías, ese pana regresó pero con todo y ya emitió el juicio y todo. Explícanos qué pasó con los vocales de la judicatura. A ver, es necesario tener ahí un poco de contexto. El tema de los vocales del Consejo de la Judicatura que hoy están siendo procesados penalmente por parte de la fiscal general. Además, se ha dictado una medida cautelar en contra de una de ellas, de la vocal Maribel Barreno, Barreno. Barreno, si mi memoria no me falla, porque se ha dictado prisión preventiva. Responde a los hechos que se suscitaron cuando la señora Guadalupe Llori era presidenta de la Asamblea Nacional y en reiteradas ocasiones, recordarás tú, ella había sido destituida del cargo y Mm. para evitar su destitución del cargo, la señora presentó una serie de acciones de protección, dos o tres, si mi memoria no me falla, en distintos momentos o etapas procesales. Cuando se sustanciaba justamente su proceso de destitución en la Asamblea Nacional y presentó estas garantías jurisdiccionales para evitar que esto se consuma. Cuando estaba en juego, para llamarlo de alguna manera, la resolución de una de esas acciones de protección, se filtra Ujú. un audio donde se escucha al vocal Juan José Morillo, ¿sí? Y a la vocal Maribel Barreno hablando con el presidente de la Corte Provincial de Justicia de acá de Pichincha, se me va el apellido en este momento, donde el vocal Juan José Morillo le pedía al presidente de la Corte, a nombre de Guillermo Lazo, y este no es un dato Claro, menor, claro. debemos tomarlo en cuenta, a nombre de Guillermo Lazo, porque él decía que el presidente de la República le había pedido expresamente que intervenga ante el presidente de la Corte Provincial, que era el... ¿Qué pasó? Mauro. Ay, no. Ya me dejaron sin internet. Ya me dejaron sin internet. Ay, Dios mío, se fue el internet. Se fue el internet. Se fue el internet. Se fue el internet de todo. le han convocado para que se pronuncie. Usted se me fue un momentito, Sí, ahí ya me Mauro, asusté espérate un ahí. rato que fue un relajo acá y espérate un ratito. Ya estamos, déjame corregir esto. Pero ya lo veo, Sí, ya lo veo, lo ya que lo pasa es veo que ahí. Ya. se me hizo un relajo aquí. Ahora sí. Ya, yo también ya te veo. Ya salió. Se me fue acá el No, pues internet. Se me fue el internet. Ahora, recapitulemos. sería imposible que no me vea a mí, pues hermano, aquí está con No, esto sí te ahí veo. también. Sino que se fue el Claro, ya. internet, oye. Si usted no me ve, ya, Ya ya el es colmo. cosa seria. Ahí sí deberíamos preocuparnos ya. Pero volviendo al tema. Entonces yo te decía, mira, Nelson, lo raro de todo esto es que el propio Guillermo Lazo, que fue el principal involucrado, porque ojo con algo, cuando le menciona a Juan José Morillo de que es Guillermo Lazo quien le pidió a su vez que intervenga para que se dicte una sentencia favorable para Guadalupe Llori, el propio Guillermo Lazo nunca fue capaz, escúchese bien, Ujú. nunca fue capaz de presentar una denuncia en fiscalía en contra de ese vocal del Consejo de la Porque Judicatura. era verdad. La, pre la pregunta aquí es simple. Si es que alguien se toma tu nombre,
y tú como presidente de la República, en algo tan delicado, y eso no es cierto, ¿tú pondrías o no una denuncia penal en fiscalía para que se investiguen los hechos? Tú Claro, lo por supuesto. pondrías. Que nada debe, nada teme. Sin embargo, el señor nunca puso una denuncia penal en fiscalía. Y lo más extraño ahora, y yo no tengo por qué defender a los vocales actuales del Consejo de la Judicatura, más allá de que me parece bastante extraño que justo en este momento se haga lo que se haga por parte de fiscalía, pero evidentemente, si es que se debía procesar a ellos, también, al menos, digo yo, debían llamarle a rendir la versión a Guillermo Lazo. Y nunca hicieron eso. Ujú. Eso es grave. Y en todo caso, Mauro, con estas resoluciones, ¿cuál es el fin de los vocales? Algunos bueno, van a proceso de juicio, ¿verdad? A ver, este momento la Fiscalía ha solicitado que se dicte prisión preventiva en contra de una de las vocales, otro tipo de medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva en contra de los otros dos vocales, por ejemplo, prohibición de salida del país, que se presenten periódicamente ante el juez. Lo raro de todo esto es que el mismo juez que pretendió ser destituido por esos vocales del Consejo de la Judicatura es a su vez el juez que hoy acepta el pedido de fiscalía y dicta prisión preventiva en contra de una de esas vocales. Yo no Macías. estoy a favor de lo que pretendió realizar el Consejo de la Judicatura la vez anterior, cuando quisieron con 2 de 5 votos destituir a este juez. Más allá de que hay un vacío en el Código Orgánico de la Función Judicial, porque la norma no señala expresamente con qué tipo de mayoría se puede destituir a un juez. La lógica a mí me dice, a mí me ordena que debería ser al menos con mayoría absoluta, Claro. si no con mayoría calificada, porque estamos hablando de un magistrado de Corte Nacional. Digamos que por sentido común a mí me hace mucho ruido que con mayoría simple se destituya. El asunto es que la gran mayoría de decisiones, por no decir todas, en el Consejo de la Judicatura, en el pleno de los 5 vocales, se tomaban por mayoría simple, porque el Código Orgánico de la Función Judicial no dice expresamente cuál es el tipo de mayoría con el cual se deben tomar esas decisiones. Ahora, si a mí me preguntas, yo creo que eso debía ser al menos con mayoría absoluta. Por eso te Claro. decía, no estaba de acuerdo con ese procedimiento para destituir a este juez Macías. Pero eso no quita lo siguiente, pues, que si él pretendió ser destituido por estos vocales, no va a ser él mismo el que termine Haciéndole juicio. resolviendo, sentenciando penalmente a esos mismos vocales, pues o dictando medidas cautelares en contra de esos vocales como una prisión preventiva. Y yo creo que una vez que él fue objeto, sujeto de una posible destitución y él fue restituido mediante una acción de protección, él debía excusarse de seguir conociendo esta causa porque evidentemente ya tenía conflictos de Claro. intereses, Ya hay tenía sesgo. un sentido de animadversión en contra de Claro. esos vocales, pero lamentablemente estamos en Ecuador y si ellos actuaran mal, el juez actúa el doble de mal y no pasa nada, Y pues y nos se va vamos al haciendo una bola de relajo. nieve. Más o menos así Eso, y como, vive el relajo y todo lo demás. Mauro, más o menos así como Macías, lo sacaron ya, y Macías, vas a ver a la salida, coche, vas a ver a la salida porque regreso. Y regresó pues el man. Y ahora, puchica, qué Tal relajo. cual, Bueno, tal cual. y en el tema del Consejo, Mauro, de Participación Ciudadana, hay quienes especulan que efectivamente parecería ser que la Corte no los va a destituir. Cuéntame un poquito cuál es tu criterio acerca del caso. Al final del camino podrían no ser destituidos. Yo conversé con André esta semana, André Benavides, y André me decía que no hay por dónde, tienen que ser destituidos. Y yo le explicaba, aprendiendo de lo que tú nos explicas, Mauro, yo le decía si es que hay algún tipo de proporcionalidad en el castigo. O sea que sí, o sea, bacán todo el proceso, pero no es para tanto que los voten, digo porque fueron electos por el pueblo. Entonces el man me dijo que no, que sí, tienen que sacarlos sí o sí. Mira, yo le respeto y aprecio mucho a mi gran amigo André Benavides, aunque en muchas ocasiones no coincida con él, tanto en lo jurídico como sobre todo en lo político, porque él tiene evidentemente pues una posición más de derecha y es legítimo, eso es vivir en democracia, sí, pero yo en esta parte no coincido, reitero, más allá de que lo respeto y aprecio mucho. ¿Y por qué no coincido? Porque si bien yo fui también uno de los que criticó y cuestionó abiertamente, tú lo viste, Uh -huh. incluso ahí tuve un pequeño intercambio con el expresidente Correa por este Ah, tema oye, del se te Consejo de cargó, no, se te Participación cargó Ciudadana, el Mashi. y yo le respondí luego ¿Por con qué le mucho respondes, respeto, Mauro? pero, ¿Por qué le pero, respondiste? Ahora vas a ver. pero mira, cuando uno cree que defiende principios y valores
y cuando uno cree que está actuando conforme a derecho, creo que uno tiene que defender sus ideas, muy Claro, claro. respetuosamente, pero uno tiene que hacerlo. Pero mira, fui de los primeros en señalar ahí en ese momento que me pareció un error del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, no haber apelado esa acción de protección, prácticamente que haber aceptado Eso con dijo gusto Andrés. Ajá. el cometimiento, perdón, el dictamen o la sentencia, para ser más preciso, de ese juez constitucional de Montecristi. Me parece que fue un error no haber hecho lo que pudieron haber hecho para evitar que esto se llegue a consumar. Entonces, creo que había que tener claridad, como te dije yo en charlas anteriores, que era necesario respetar el dictamen constitucional del año de 2019, y yo tampoco estoy de acuerdo. Yo lo dije en Twitter y Mm, públicamente. Fue un blindaje constitucional, entre comillas, pero un blindaje abusivo, mm. un blindaje a todas luces desproporcionado. Y ese blindaje protegió todas las actuaciones y decisiones de Trujillo y compañía para que sean prácticamente inamovibles por parte de los consejos de participación ciudadana venideros. Ahora, eso es una cosa. Tampoco significa que yo pueda aceptar, por ejemplo, y esto es en lo que discrepo con André y que tú muy bien le has planteado, que por el simple hecho de haber cumplido la sentencia de un juez Claro. de primer nivel sin que la veeduría se haya llegado a Sí, materializar, porque no porque se la hace. veeduría nunca ni siquiera se llegó a conformar y actuar. Tampoco es que la veeduría hizo un informe pidiendo o planteando algo, mucho menos todavía la veeduría llegó hasta el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que el Pleno apruebe esa veeduría, por ejemplo, ese informe recomendando revisar y dejar sin efecto en sede administrativa las decisiones de Trujillo y compañía. Jamás, No, 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 no. nada de eso se llegó a consumar. Consecuentemente, que haya existido ciertas omisiones en un inicio, a mí me parece que eso proporcionalmente, porque toda sanción tiene que tener un grado de proporcionalidad, ¿sí? A lo sumo, exige por parte de la Corte un llamado de atención bastante severo, Ya. lo cual no es lo mismo decir tienen que bajarse a 4 de los 7 o a los que son cercanos a la RC. No, no, me parece que eso también ya es desproporcionado y aquí quisiera citar finalmente un criterio de mi excelente colega y gran amiga Jimena Ron, cuando ella decía en redes sociales, por ejemplo, que el proceso de seguimiento y ejecución de un dictamen y de una sentencia de la Corte Constitucional no necesariamente implica como primera medida la destitución del funcionario Ah, ok, público, perfecto. porque si no, ¿cuántos funcionarios públicos no serían destituidos en este país? Y ese no es el objetivo de la etapa de seguimiento del cumplimiento de una sentencia. Lo que se busca ante todo no es destituir al funcionario público, sino que se cumpla con la ejecutoriedad de la sentencia, es decir, que con lo que ordenó la justicia constitucional, tanto en una sentencia o en un dictamen, se cumpla. Pero si ya al final de un tramo muy extendido se llega a verificar que definitivamente quien debe cumplir integralmente el contenido de ese fallo lo obstruye, lo invalida, lo desecha, lo incumple, pues indudablemente no Claro. queda más que destituir. Pero ese no es este caso. Yo creo que con un llamado de atención bastante fuerte basta y sobra. Y ahí se le van a quitar las ganas también al Consejo de seguir con esto que yo conversaba con, creo que la persona que inició o impulsó, que era el presidente de los defensores por la democracia, y yo les decía y le planteaba el tema de que cuál era el afán, más allá de que respeto efectivamente que la ciudadanía tiene que empoderarse, si no tiene ningún sentido vinculante la veeduría, es decir, no es que la veeduría digamos que se conforma, no es que va a sacar a los de la corte, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, partiendo de aquello, ojalá que ya, aunque suene feo, porque se lo pregunté a André y André dijo que también, como tú, era excesivo lo que hicieron con el blindaje, ya esa vaina está, pues. Tocará que, ¿cuántos años le faltan? 5 años. Ahora, mira, yo sí quisiera diferenciar algo. Un asunto es el tema de la veeduría, que lo que buscaba era desde Revisar. una posición ciudadana, revisar por parte de los consejeros, sino por parte de una ciudadana, revisar si es que se destituyó bien o mal a los ex jueces de la Corte Constitucional. Ya. ¿Sí? Ese es un asunto. ¿Yo por qué critiqué? Porque creo que una veeduría lo que busca es fiscalizar los actos del poder público cuando están en juego cuestiones de interés general y de interés colectivo o derechos constitucionales de la Y ciudadanía. acá es interés Si personal, hablamos, ¿no?
Correcto, ese es mi cuestionamiento. Si vos vas a hacer una veeduría para vigilar si es que fue bien o mal destituida una persona en particular, aunque sea de un máximo órgano como es la Corte Constitucional, me parece que eso es excesivo. Ese era mi Ok, cuestionamiento ok. de entrada. Y eso fue Ahora, lo que te gritó el Correa. correcto, exactamente, y ahí pues, ahí tuvimos Compadrito, ese, ¿qué es que te puso? ese Ya, güey, déjame intercambio. acordar. Compadrito, no sé qué cosa dijo Correa. Y dijo, compadrito, y todavía hay abogados que defienden este tipo de cosas. Correcto, correcto, tal cual. Si ve que le ha quedado retumbando en la memoria ahí. Pero bueno, más allá de ese intercambio, que fue importante incluso en términos democráticos, y porque eso sirve, ¿sabes? Para algo, permíteme hacer una digresión, para que desmitifiquemos esa cuestión de que todos los que somos progresistas o de izquierda o que compaginamos con la Revolución Ciudadana poco más y todos tenemos el mismo pensamiento. No es así. O sea, creo que si bien hay uniformidad de ciertos principios, valores, eso no significa que todos comulguemos con absolutamente todo lo que se plantea o hace. Claro, Y claro, eso es lo siempre es bueno cuestionar. importante de la democracia. Entonces, eso es fundamental para desmontar esos mitos de que poco más y no hay cómo decir nada y que todo es alfombra. No, 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 nada claro. que ver, nada más alejado que la verdad. Pero lo que quería decirte, lo de fondo, mira, una cosa era la veeduría por el tema de la destitución de los ex jueces de la Corte. Otro asunto es lo que ya de forma muy astuta y hábil quiere capitalizar Diana Salazar. Ella aparece en esta escena indicando que supuestamente la investigación que se hizo por parte del Consejo con relación al presunto plagio de su tesis de Ajá. pregrado a un artículo académico que fue publicado por una revista de la Universidad Central del Ecuador, eso probablemente, decía ella, violentaba el dictamen constitucional que blindaba las actuaciones de Trujillo. Nada más alejado de Eso la no. verdad. Y el dictamen lo que blinda es la designación, el concurso público de oposición y méritos, bastante paradójico, si en verdad fue de oposición y méritos Claro, en esa lo de época ella. el concurso, pero así se llamó al menos en teoría o en palabras, ¿sí? Pero el concurso no puede ser revisado. Es decir, ningún consejo de participación ciudadana posterior al de Trujillo puede decir la calificación que le puso el difunto Trujillo y los demás fue inexacta, o el examen que se le tomó fue ilegal, o la carpeta en la forma que se le calificó, que se le calificó estuvo mal. No, eso no se puede. Pero lo que sí se puede es que si viene un ciudadano al consejo y dice, oiga, hemos encontrado que la fiscal ha plagiado su tesis, evidentemente eso se puede investigar. ¿Y se investigó cómo? Con una audiencia pública recibiéndoles a ellos Ujú. para que presenten sus argumentos, se le convocó a la fiscal, no fue, y luego de elaborar un informe que fue preparado por el Pleno del Consejo, se aprobó ese informe y se remitió a Fiscalía para que se siga el procedimiento respectivo, para que se investigue en sede penal. Pero Ujú. eso es lo único que se ha hecho, no se ha pretendido cambiar absolutamente nada. Muy bien, creo que está bastante claro y uno de los puntos importantes fue que Allenberg ya suspendió el tema de la veeduría, lo suspendió, dijo que ya, creo yo que también como, pero la veeduría de la Corte, creo que como un claro ejemplo de que vamos suave, hay información de que no estaría unánime el concepto de destituirlos y ojalá que no sea así, ojalá que esto se arregle. Dice acá, no se puede revisar, Julián Salazar parece una dictadura. Sí, literalmente fue una dictadura que se enclaustran ahí y te pregunto, Mauro, son 10 años, ¿verdad? De los jueces. Los jueces de la Corte duran 9 años y se van renovando por tercios cada 3 años. Sí, hace Ok. poquito tiempo, en la época de Lazo, cuando estaba de ministra Alexandra Vela, se renovaron 3 jueces. Y estos, bueno, están renovados. Y los que generan problemas o son todos? Por tercios, parcialmente, se hace un sorteo para ver quiénes son los que salen de la Corte Constitucional. En este caso, ya salieron 3. Los 3 que ingresaron no deberían entrar o no pueden entrar a este sorteo una vez que pasen los 3 años. Es decir, el nuevo sorteo deberá ser entre los 6 que no salieron sorteados en la renovación anterior. Ok, ok, interesante, interesante. Muy bien saberlo, mi querido Mauro, para poder tener contexto de esto. Otra de las cosas que pasó y que está así como más light, pero no deja de ser interesante. Manuel Aguilar dice, saludos desde Nueva York. Mauro, Nelson, estas
clases nunca me las pierdo, dice. La gente dice que aquí aprenden contigo, porque conmigo no aprenden nada. ¿No? Conmigo no es nada. ¿No? No diga eso, no diga eso, no diga No, eso. no, sí, No, por lo menos hay un par de risas y no sé, la gente que se llevará. Pero lo importante es que le sirva, ¿no? Eso es importantísimo. Yo no sé quién lo está distrayendo a Mauro hoy, para mí que es la pelada. Para mí que es me la están pelada. acá haciendo bromas acá, me están diciendo que siga hablando, que siga hablando. Para mí que es la pelada. Bueno, en todo caso, ¿qué opinión te merece, Mauro, en este tema ya más extendido? Las actuaciones de Lasso en el exterior cuando dijo que iba a dejar una carta a su sucesor. Yo había dicho, y es una impresión mía, yo quiero escuchar tu opinión. A mí me parece preocupante tener un presidente demasiado apacible para hablar. Y te digo porque el señor estaba ya regresó. Y acá seguían las muertes, los secuestros, las balas, todo. Y él allá muy tranquilo. Y me entró un coraje, no sé si estuvo bien de mi parte, de ver lo tranquilo que habla. Me dio coraje porque yo digo, ni siquiera tiene empatía, ni siquiera le duele, ni siquiera le interesa. Sino, hermano, sí, voy a dejar una carta. Y ¿sabes qué? Lo comparé con Noboa. Yo no sé si estoy haciendo bien, es un juicio y estoy siendo prejuicioso, pero cuando lo escucho a Noboa con esa forma tan apacible, me da miedo, me preocupa, porque digo, el pana sale con un coco y dice, aquí es donde me relajo en la playa. Claro, pues, soplete, vives ahí al pie de la playa, tienes una playa privada, solito. Aquí me relajo en la playa, dice, aquí te muestro mi playlist. ¿Qué opinión te merece, Mauro? A ver, mira, sobre el caso de Lazo, me parece que sufre de disonancia cognitiva. Y en términos psicológicos, sufrir de disonancia cognitiva implica que vives en un mundo paralelo, Claro. en un escenario que no es real, un mundo surrealista, ¿sí? Donde todo se construye a partir de la imaginación del sujeto, que es parte de ese sueño, que es parte de ese idilio. Lamentablemente, Guillermo Lazo no aterriza, no termina de aceptar, primero, el abismo al que ha conducido Ecuador. Segundo, lo desastroso que ha sido su gestión. Lo tercero, que la gente está muriendo como consecuencia de sus políticas económicas, como consecuencia de su inacción en materia de política criminal. Y tercero, como consecuencia de su connivencia, de su aquiescencia con las bandas del crimen organizado. Fíjate tú el audio, el video que salió estos días, primero por un lado de un policía que fue parte de la Oh, investigación sí, del León caso de León de Troya. Troya, denunciaba que el Estado no le brindó el resguardo y la seguridad que él necesitaba. Y él fue uno de los primeros en investigar al cuñado de Guillermo Lazo. Luego sale un audio del comandante general Fausto Salinas y del ministro del Interior Juan Zapata. Zapata, donde se escucha que lo que buscan es, de alguna manera, castigarle a este Ujú. oficial de policía que investigó el caso León de Troya para evitar que esto pues se siga expandiendo, para que esta verdad se conozca por todos. Lazo dice que va a dejar una carta a su futuro sucesor o sucesora, espero yo, sea Hola. sucesora. Pero bueno, pues yo creo que quien reciba esa carta lo que debe decir es, bueno, esa carta me sirve no para hacer lo que debo, sino para no hacer Claro, lo el que este ejemplo man de me lo está que no se debe diciendo. de hacer. Exactamente, que sirva de ejemplo para no hacer lo que este man está planteando. Y ojalá sí se lo tome porque realmente el legado de Lazo es funesto para todo el Ecuador. Y lo otro, Mauro, el tema este de la pasividad, de la tranquilidad. Yo sé que es un prejuicio feo, pero yo no sé. A mí me calienta cuando lo escucho hablar así muy despacito. Yo digo, ¿será que no le duele el país? ¿Será que no le preocupa el país? ¿Será que debemos pensar ecuatorianos en que al menos el presidente que venga debe tener una pizca de sentimiento para lo que nos pase? Además, otra cosa, Mauro, justamente hablábamos hoy, y te lo pongo en el escenario. Hay que pensar bien en el binomio, porque si el señor Noboa llega a ser presidente, ya el próximo año convocan elecciones, pues Mauro, por septiembre. Y ya por octubre, por noviembre, tiene que salir, pues, para hacer campaña si que quiere reelección. Y nos clava a la señora Abad de presidenta de la República. Y ahí me van a perdonar, y lo dije yo antes, pero si tú lo coges a Arauz y la coges a Abad, hay una diferencia abismal entre esos dos. Hay que ver el binomio. Mira, yo te digo algo, Dios nos libre que la señora sea presidenta del Puchica, Ecuador, puede porque ser, pero en chutica, ojalá que serio no.
que de verdad que ahí sí nos agarren santiguados, porque la señora odia el Estado. Sí, le La fastidia, ¿no? señora es enemigo de lo público. La señora detesta los derechos. A la señora le estorban los derechos. Ya lo hablamos contigo la Sí, semana sí, sí, pasada. sí. Yo creo que la gente tiene que evaluar con sumo cuidado que está eligiendo no solo presidente, sino presidente y vicepresidente de la República. Y aquí no cabe esa falsa narrativa de que es que el presidente es el que designa al No. vicepresidente qué funciones hace. No, 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 a ver, ratito. Si es que usted no está, es su vicepresidenta o su vicepresidente quien asume las funciones y quien va a conducir los destinos de este país. Así que creo que debemos ser mucho más responsables porque lo del vicepresidente no importa, ya nos pasó esta vez, pues, Lazo y Borrero. Y cuando se le quería sacar a Lazo, el discurso fue, es que, ¿qué nos hacemos con Borrero? Los mismos que eligieron a Lazo sin pensar quién era su binomio. Entonces, Ujú. por favor, o sea, no volvamos a repetir los mismos errores. Ah, es que yo voy a votar por Novoa, no por Abad. Y luego cuando Novoa fracase, entonces se plantea la posibilidad de que Abad asuma, van a decir, no, 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 es que Peor, preferible Abad. quedémonos con el desastre de Novoa antes que con Abad. No, no. Aquí se escoge un binomio y hay que ser absolutamente sensatos en ese sentido. Muy bien, Mauro, gracias, Mauro, por estar con nosotros para hablar siempre en estas noches de jueves y darnos tus mensajes. Tus palabras para despedirnos, te voy a poner la publicidad ahorita para que la Por gente favor. pueda contactarte, para poder ubicarte también en tus redes y el número de teléfono que lo tengo acá, espérate, aquí está, publicidad. Adelante, Mauro. Chévere, bueno, pues agradecerte a ti, Nelson, por el espacio de todos los jueves y pedirle a la gente que me siga a través de mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter como @MauroAndinoe, mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino, mi página de Facebook como Mauro Andino Ahí Espinosa. está. Por favor, síganme para tener una comunidad más grande, más amplia. Y por supuesto, ahí está el número celular de Andino Abogados Asociados. Ahí les va a atender Mauro Andino Reynoso, mi viejito del alma, junto a nuestros socios, en particular con Alejandro Salguero, al 098-405-9814. Avenida Amazonas y Naciones Unidas, edificio La Previsora, séptimo piso, oficina 704. Así que, bueno, conmigo hasta el próximo jueves, querido Nelson. Muchas gracias y abrazo enorme para todos y para todas. Ahí está Ah, me olvidaba de algo. dígame. Si puede, comparte el debate de ayer con Patricio Alarcón Oye, en yo lo, sus lo redes. dije el día que me escribiste, lo dije. Ya, Si puede, ya, compártalo en Facebook, ¿ah? ya. Compártalo en Facebook para que la gente pueda chequearlo. Pero Sí, sí, por pásame favor. el link, no seas malito, pásame el link, porque tú estás. Ya le paso el link. Ya. Sí, por favor, ya La le paso. gente que me Hecho. pregunta, dice, ¿cómo lo ubico a Mauro? Ahí está el número, ahí está el número. Pues dice, ¿cómo lo ubico a Mauro? Ahí está el número, está en las redes. La gente también a veces ve el programa, ve el número y no anota. Anote el número, ya 2 veces ha salido. Nos vemos, Mauro. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo enorme.